Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Soy Walter Rotella y este episodio va durante el sábado 21 de noviembre de 2020 desde Montevideo, Uruguay. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Página en Blanco. Esta semana recibimos la visita de una autora española, Sonia de la Fuente Jiménez. Ella es de Madrid. Y en este episodio nos cuenta sobre su primer libro publicado, sus características y mucho más. Se publicó en este año 2020. Esta semana que viene, del 23 al 29 de noviembre, se desarrollará el primer Festival Iberoamericano de la Palabra Online 2020. Los invitamos a seguir todas las instancias que tendrá el evento por medio de su sitio web o de su canal en YouTube o de la red social Facebook. Todo el evento será en línea, totalmente virtual, con muchos videos, conferencias, conversatorios, presentaciones de grupos musicales y mucho más. En el blog de este programa les dejamos los enlaces para seguir el evento y participar junto a escritores y lectores de toda Iberoamérica. En la primera parte del episodio escucharemos las voces de escritores que nos han visitado durante el año. En primer lugar, escucharemos a la escritora de la provincia de Corrientes, República Argentina, Evelyn Bochle, que nos deja dos de sus poemas. Espejo, en primera instancia, y luego el poema Cuchillo. En casa, cada vez que se rompía un espejo, mis hermanas y yo corríamos hasta el lugar del accidente. Examinábamos los pedazos, apartábamos cada una el trozo más conveniente. Ahora el espejo, repartido, nos mostraba a una la boca, a otra la nariz y a la otra los ojos. Mamá, malhumorada, empujaba los pedacitos crubicas con la escoba hasta algún rincón de la casa. Una cosa es poner a funcionar la palabra cuchillo, pronunciarla, como si la hoja estuviera oxidada, como si el filo se hubiera carcomido, como si el mango fuera una parte cómoda de donde aferrarse. Nombrarlo, simplemente como un utensilio más, como cualquier cuchara o algún tenedor. Verán, amigos, una cosa es clavar la palabra cuchillo en el verso de un poema, preparar la cena, pelar batatas, cortar zanahorias, sentarse a la mesa, masticar. Otra cosa es el reflejo en la hoja, como un espejo filoso, partido, roto. Sí, definitivamente es otra cosa, un recuerdo latente, a punto de estallar en las venas de la memoria. También podremos escuchar a Rodrigo Villalba Rojas, del mismo país, pero de la provincia de Formosa, que nos deja su poema Sí. Vale aclarar que Sí es una voz guaraní que significa mamá. Soy Rodrigo Villalba Rojas y a continuación voy a leer un poema de mi autoría, titulado Sí. Que una mañana cualquiera, como eran todas, ella me raptaba sencillamente del sueño, índice y pulgar, la mano atenazada sobre el dedo mayor del pie, y cielo, mamá, con un gesto mínimo y perenne, me hilaba el mundo, con el cordón de su brazo. Cielo, me raptaba del teorema confuso
de la nebulosa continua me invocaba en una voz, evocaba con un signo, cielo, mi regreso. Y yo, ya senil o cercenado, tendré décadas hachazos sobre los hombros, y aunque el cuerpo a tierra, derrotado, cielo. Muchas gracias. De la escritora uruguaya Lucy Díaz escucharemos uno de los 2 poemas, Página en Blanco, escritos por ella. Una página en blanco es un cielo sin luna, esperando las letras de un poeta que sueña, y me pinte con versos y con nubes de espuma un paisaje de estrellas y la magia que empieza cuando vuelan tan libres con la tinta y la pluma, describiendo poemas y esa energía nueva, esa página en blanco que disipa la bruma cuando al fin se completa un remanso de letras. Finalmente escucharemos un poema más, esta vez de la escritora uruguaya Graciela Monteverde, titulado Libro Amigo, en la voz de Silvia Carolina Medina. Libro Amigo, de Graciela Monteverde. Lectura a cargo de Silvia Medina. Eres amigo paciente, que espera siempre en silencio, para que yo con mis manos te despierte de tu sueño. Me lleno de fantasías cuando tus páginas leo, y me voy haciendo grande con lo que voy aprendiendo. A veces te dejo solo, porque me gustan los juegos y correr con mis amigos, porque soy niño y lo siento. Sé que estarás a mi lado con soles y con inviernos, como mi madre y mi padre, como los buenos maestros. El tiempo me hará entender que tú, libro compañero, aunque esperes en silencio, me darás el mundo entero. En el espacio Charlando con el autor, que está frente a la página en blanco, recibimos a la escritora española Sonia de la Fuente Jiménez. Ella nació en Madrid en 1970, se desarrolla dentro del campo de técnico de animación sociocultural y medio ambiente, unido a proyectos de monitora de tiempo libre, ludoteca y manualidades. Durante el año 1993 colaboró con varios artículos con la revista Club Felino de Madrid. En 2008 fue destacada por sus creaciones y exposiciones artesanas en la prensa de su zona. Desde el 2009 colaboró por 4 años con la revista cultural El Eco de la Sierra. Durante 2011 realizó 2 documentales etnográficos en los que actuó como personaje, guionista y codirectora. Este año 2020, Sonia de la Fuente nos deja su último libro titulado Alma y Poesía. En realidad debí decir su primer libro publicado, según tengo entendido. Bienvenida a Página en Blanco, Sonia. Buenas noches, Walter. Un saludo desde España para Uruguay. Muchas gracias. En verdad es el primer libro que publicas, ¿está bien? No el primero que escribes. Efectivamente, es el primero que publico de las varias obras que tengo escritas. Bien. Antes de hablar sobre el recientemente publicado libro, te propongo que nos cuentes un poco de ti como escritora, como autora, y después sí vamos de lleno al libro, Alma y Poesía. ¿Te parece bien? Me parece correcto, lo que tú decidas. Entiendo que desde muy joven escribes,
pero ¿cuándo y cómo diste a conocer tus primeras publicaciones y en qué consistieron tus primeros trabajos literarios? De acuerdo, efectivamente, como bien apuntas, ya desde pequeña me cautivaba la poesía. Conservo mis libretas de pequeñita, donde jugaba a ser poetisa, y es a lo largo de mi adolescencia, por mi espíritu creativo y colaborador, pues siempre he estado muy cercana a cualquier proyecto que me han ofrecido. Entonces, efectivamente, también mi gran amor a los animales hacen que en 1990 empiece a colaborar con el Club Felino de Madrid en exposiciones internacionales. Posteriormente se me abre un proyecto que es una revista cultural de la Sierra Madrileña, El Eco de la Sierra, donde tenía mi sección propia y donde pues he escrito pues a cantidad de temario, ¿no? Como pueda ser gastronomía, donde pueda ser algo que son las raíces, lo que son los animales, lo que son paisajes, entornos. He escrito en esta revista tocando muchos palos. Bien. Y bueno, la verdad es que efectivamente siempre he tenido mis proyectos guardados. Quizás es ahora cuando he abierto ese baúl de los recuerdos y estoy empezando a mostrar, pero estoy familiarizada con la escritura desde muy pequeña porque para mí es un método de expresión. Claro. Eres escritora, pero llevas una vida entonces con mucha actividad que te ha tenido como comunicadora de medios también. Ya nos has contado un poco de estas experiencias en revistas culturales. No preguntaré ahora, pero sí dijo planteado para un próximo encuentro al hablar sobre tu actividad como realizadora de documentales de corte etnográfico. Sin embargo, creo que el guionado, la escritura, la preparación de un cortometraje también lleva un proceso de escritura y entonces me parece también interesante. Correcto, así es. Esos trabajos te llevaron a reflexionar, seguramente que a pensar en eso que te rodea y quizás de allí se llega a este último libro. ¿Puede ser que todo ese proceso te lleva a este último libro? Correcto, yo creo que todos los caminos van al mismo sitio. Las personas que disfrutamos con la escritura como medio de expresión o creemos que es interesante compartir, pues al final crear un guión, buscar personajes, documentarte históricamente y sobre todo hacer un tributo a tus raíces, como es el caso de esos dos documentales etnográficos, pues obviamente elijas el camino que elijas, todo va a lo mismo, es al pensamiento, al sentimiento y a la escritura, bien plasmado de forma oral o de forma escrita. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. En el libro recientemente publicado, Alma y Poesía, se conjugan varios géneros: poemas, el romancero castellano y reflexiones en narrativa actual, según se puede leer en la contratapa. Es decir, no solo géneros, sino épocas diversas que se conjugan en un mismo texto. ¿Cómo es esto que presentas en este libro? ¿Puedes leernos ejemplos de unos y otros? Claro, sí, haré una introducción, efectivamente. Primero manifestar que yo quería darme a conocer con una novela, pero aprovechando esta época que estamos padeciendo a nivel mundial, pandémicamente hablando, pues la verdad es que quise manifestar un poquito de cada época, como bien apuntas, querido Walter. Y bueno, el poema, históricamente recordar que ya en el siglo VII a.C. ya lo utilizaban y recitaban al son de la lira, ¿no? De ahí de donde deriva el nombre de poesía lírica. Claro. El romancero es que lo llevo muy genéticamente porque yo soy mitad madrileña, mitad castellana. Y hemos tenido la gran suerte de que en mi familia materna, pues el romancero ha estado muy presente en la familia. Mi abuela, que fue la portavoz de recoger las costumbres y la tradición oral de sus antepasados, nos lo ha hecho llegar a nosotros. Entonces el romancero efectivamente pertenece al siglo XIV y XV y yo siempre me llamó mucho la atención, sin saber muy bien por qué, todo lo que era la época medieval. Y entonces, bueno, pues aprovechando que en casa nos hemos criado con estos cantares romanceros,
pues me acordé que era también un tributo personal a esa época y a las raíces ancestrales. Claro. Y cómo no, las reflexiones y los pensamientos, que no dejan de ser ideas, recuerdos y creencias en movimiento, pues así lo siento yo, pues lógicamente también quería hacer un pensamiento reflexivo. Entonces se me ocurrió pues juntar esas tres épocas, todo ello desde el alma y el corazón, ¿no? Aportando a la reflexión. Yo he sido la primera que me he conmovido, me he revisado y siempre pues te queda esa cosa de decir qué de cosas quiero transmitir, qué de cosas estoy sintiendo y qué de cosas quiero que no se queden sin decir. Claro. Es por eso por lo que he hecho quizás ha sido por eso como he conjugado estos tres estilos. Entonces, efectivamente, me apuntas, Walter, que si puedo poner ejemplos, pues bueno, por supuestísimo, no tengo ningún problema en leeros algo referente a alguna época. Podemos, por ejemplo, voy a coger, fíjate, un poema, uno de los más cortos que van en el libro Alma y Poesía, para posteriormente, si te parece, analizarlo. Perfecto. Entonces, te digo porque es que al final todo va a ir al mismo sitio, ¿no? Sí. Entonces, mira, este es uno de los, en cuanto a poemas, hay en el libro 22, concretamente 27 poemas, ¿de acuerdo? Y este es uno de los más cortos y dice así, se llama Felicidad. Y dice, tu sonrisa es mi felicidad, tu felicidad es mi motor de vida, mi vida eres tú. Quiero decir, la felicidad es un estado de ánimo, es un sentimiento, pero qué triste sería no tener con quién compartir la felicidad. Yo en mi caso me siento muy agraciada porque estoy felizmente, pletóricamente con alma y poesía. Entonces comparto esta felicidad pues con la familia, con las amistades, con todos los pueblos hispanos. Estoy feliz y la felicidad no sería plena si no tuviera con quién compartirla, ¿no? Entonces ese sería, por ejemplo, un fragmento de poema. Os puedo recitar alguno más. Este es uno de mis preferidos porque quizás, fíjate, contemplaría los tres bloques de mi libro, ¿no? Las tres ramas. Y se titula Recuerdos. Y este dice así: recuerdos donde fui feliz, donde fui infeliz, recuerdos entrañables e irrecuperables, recuerdos tan lejanos en el tiempo, recuerdos que nos hacen seguir, recuerdos, no me dejes ir, recuerdos, quedaos aquí. Si te das cuenta, estos recuerdos pues invocan pues a todas las personas a las que se lo quiero dedicar y a las que se marcharon, que siguen estando en nuestros recuerdos. Claro. Ligo mucho pasado con presente, ¿no? Y probablemente si tenemos bien gestionados el pasado y el presente, pues tengamos un buen futuro, ¿no? Así lo siento. Sí. La verdad que es interesante, y hay una parte de reflexión, entonces. Sí, yo creo que, fíjate, lo has captado muy bien, Walter, porque yo creo que, como se suele decir, en Castilla no se da puntada sin hilo. Y efectivamente, cada frase simboliza algo y es importante, ¿no? Poder transmitir. Claro. O por lo menos intentarlo, ¿no? Intentarlo. Sí. Así es. En una entrevista con la revista La Voz, vinculado al lanzamiento de tu libro, haces referencia a la época bastante cercana en el tiempo en que la oralidad seguía siendo importante y los conocimientos se transmitían de ese modo. Pero también esa época más cercana, cuando los abuelos, los adultos, eran los encargados de transmitir ese saber y donde los otros seguían en ronda a ese familiar o a ese adulto vinculado a la familia que relataba historias. Eso se fue perdiendo, pero ¿qué tenemos por rescatar de esas experiencias? Claro, creo que te estás refiriendo a los romanceros. Para mí los romanceros, aparte de lo que simboliza, todo lleva un mensaje, todo lleva una historia. Para mí es admirable cómo las personas mayores, que son los que han hecho de portavoces este enlace generacional,
creo que ha estado rica en valores, ¿no? Y os puedo poner un ejemplo de lo que uno de los romanceros que nos contaba la abuela, y era una manera también de educarnos y sobre todo hacernos niños adultos de bien, ¿no? Cuando ella nos lo contaba cuando éramos pequeños. Entonces, cada uno de los romanceros, concretamente en Alma y Poesía he recogido 11 romanceros de la familia, de la tradición oral. Y si os dais cuenta con el romancero que os voy a recitar, ellos eran portavoces de esa sabiduría popular, esos valores humanos que creo que desgraciadamente o actualmente se están perdiendo, y eso es lo que me apena, ¿no? Claro. Y ahí también este impulso o esta idea que he tenido de remover un poquito socialmente a las personas, ¿no? Ir al rescate. Ir al rescate o hacer un poquito de reflexión y decir, somos una especie que tenemos el don de la palabra pesa mucho, y ¿por qué dedicamos el tiempo a cosas que no van a ningún sitio? Y en cambio los valores y verdaderamente la humanidad se está perdiendo, ¿no? Sin entrar en polémica. Entonces voy a pasar a relataros que es uno de mis preferidos de cuando yo era niña, ¿no? Bien. Y se titula el romancero se titula El Zagal. Y la abuela, que parece que la estoy viendo, nos lo narraba así. Dice: ¿dónde vas, zagal cruel? ¿Dónde vas con ese nido? Riendo tú mientras pían esos tristes pajarillos. Su madre los dejó solos en este momento mismo para buscar el sustento y dárselo con su pico. Mira la cola azorada, echando de menos a sus hijos. Salta de un árbol a otro, tornando vuelo sin tino. Al cielo favor le pido, con acento dolorido. Tú también tuviste madre, la perdiste aún muy niño. Te encontraste en la tierra, sin amparo y sin cariño. Las lágrimas se le saltan al cuidador pastorcito, y vergonzoso y confuso, deja en el árbol el nido. Estas son las enseñanzas que nos hacía la abuela, que era una manera de respetar tanto a las personas, a la naturaleza, a los animales, no seáis crueles en la vida. Claro. Y esta es la enseñanza de nuestros mayores, que muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Afortunadamente no fue el caso de mi abuela, pero la incultura existió, y se basaban en estos romanceros, que era su manera de transmitir conocimiento, esa educación. Claro. Efectivamente. Entonces, pues a través de fábula, de romancero cantado, lógicamente yo no tengo la voz de mi abuela, entonces va a parar, ya me hubiera gustado a mí, pero ella tenía ese acento dramático, claro, de narrarlo con ese tono castellano sobrio y contundente, y de niño nos decía eso y nos conmovía, ¿no? De decir, pobres pajarillos, te los han robado, y por qué, ¿no? Si estaban tan ricamente ahí en su nidito esperando de su mamá, ¿no? Pues este tipo de cosas son los romanceros, a mí me llenan, me atrapan y quiero transmitirlo, y por eso me he aventurado a plasmarlos en mi obra Alma y Poesía. Claro, es que ellos también manejaban la oralidad de una forma muy diferente a como podemos hacerlo nosotros, es decir, justamente era su medio de comunicación por excelencia. Una última pregunta, porque hemos hablado de este libro que recientemente se publicó. Dime la fecha en que se publicó el libro, que no te pregunté. Es muy reciente. Pues mira, es muy reciente, tan reciente como que lleva fuera de imprenta una semana. Claro. Estoy súper... Llevo solo una semana. La verdad es que tengo que avanzarte que la primera edición ya está vendida. La verdad es que sí, aquí ha habido ese cariño, ese apoyo de la gente, familia, amigos, compañeros. La verdad es que todo el mundo ha formado filas o ha hecho clan en torno a esta idea. Las personas que ya lo tienen en sus manos, la verdad es que les está pareciendo una hermosa recopilación de géneros, ¿no? Y de valores. Perdonadme la voz, pero llevo varias entrevistas y la tengo un poco rota. Está bien. Pero
pero no pasa nada, aquí aguantamos lo que sea. Perfecto, Entonces, perfecto. Y lleva solo una semana. Una semana. A lo que me preguntabas. Sí. Sí, una semana. La semana que viene ya entrará en imprenta la segunda edición. Qué bien. Y la verdad es que te digo que ha tenido una aceptación buenísima. Por eso os he elegido ese poema de la felicidad, ¿no? Porque estoy feliz, pero no feliz solo por mí, porque era mi sueño y entre todos me estáis consiguiendo que lo pueda disfrutar, ¿no? Si no, estoy feliz porque está llegando a todos los rincones familiares. Toda mi familia materna y paterna han cerrado filas en torno a volver a repasar las creencias y educación que tenemos en mi familia. Claro. Estamos también muy contentos porque las personas cercanas les ha parecido ese soplo de aire fresco con todo lo que está pasando. Claro. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo va la trayectoria de Alma y Poesía. Bien, bien. Las sombras de una mujer es el título de una novela que aún no publicaste, pero que entiendo ya está pronto. ¿Qué nos puedes adelantar muy poquito sobre esa novela? Pues tocas mi debilidad, porque Susana, que es mi personaje, es un personaje cautivador, es una mujer de la vida cotidiana donde la pasa de todo. Es decir, a lo largo de la vida una persona, a unos les pasan más, otros menos, unos lo padecen antes, otros después, pero es una conjugación de circunstancias, y a este personaje que es Susana le pasa de todo, con, digamos un poco por desgracia para ella, ¿no? La ocurre todo a la vez, entonces es un poco como, tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Claro. Entonces es una guerrera que tiene que recomponerse y tiene que ir poniendo paz en su vida y reconstruyendo todo, porque se encuentra en un momento de su vida con todo derruido, ¿no? Claro. Entonces este personaje saca mucha fuerza, como tantas mujeres luchadoras, y al final va poquito a poco reconstruyendo y recomponiéndose como persona, como mujer, y al final intenta ponerse en pie, teniendo en cuenta que partía de una situación que estaba caída. Qué bien. Entonces es un personaje muy, muy interesante y es un canto de esperanza a la lucha bien entendida, ¿no? Luchar, coraje, tensión, bueno, pues todo lo que hace que una persona pueda reconstruirse. Exacto. Te voy agradeciendo muchísimo por tu tiempo y deseamos que Alma y Poesía tenga una muy buena acogida. De hecho ya lo tuvo, y que bueno, que en la segunda edición también se agote en forma muy rápida. Muchas gracias por participar de Página en Blanco, y bueno, esperemos encontrarte en alguna otra oportunidad otra vez en Página en Blanco. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad en vuestro país, en vuestro programa. No me gustaría hacer una despedida sin contemplar o agradecer a varias personas. Este es un libro generoso donde, como os he indicado, es un homenaje a la familia, a los amigos, a las personas valientes, sociales, que han aportado algo en la vida, incluso a las mascotas, al deporte, a los amigos. Es un libro para todos los ancestros, porque obviamente sin ellos no estaríamos aquí. Y sobre todo es un libro que se lo achaco a muchísimas personas, desde las personas que intervienen hasta las personas que estáis haciendo posible que se difunda este libro a través de prensa, radio, redes sociales, y la oportunidad que dais a autores como yo para poder promoverlo y promocionarlo. Y sí que me gustaría compartir una reflexión actual referente a esos héroes. Para mí un héroe no es un político, no es alguien que esté de actualidad en televisión, ¿no? Para mí un héroe es el que tiene la capacidad, con sus palabras y hechos, de comportarse como un líder y promover algo a favor de la sociedad. Quiero nombrar a una persona valiente. Es una persona que ya no está entre nosotros. Se llamaba Pablo Raez. Fue un enfermo de leucemia, murió muy joven, no pudo con el segundo trasplante. Y la reflexión que yo le he querido hacer para dar continuidad, porque él promovió muchas donaciones en España. España es uno de los países donde más se dona, pero a raíz de la campaña de este joven se multiplicó y fue un ejemplo a seguir.
Claro. Y entonces una de las reflexiones va por estos héroes anónimos, ¿no? Claro. Esta reflexión se llama Ser Grande. Y dice así, un grande es aquel que solo tiene que mostrarse tal y como es. Muchas son las personas que quieren hacerse pasar por ello, careciendo de esos valores y clase que solo los auténticos tienen. Un grande es aquel que sus palabras y hechos se muestran solos, no necesitan convencer a nadie de lo que son. Se nace con ello y se potencia con los años. Entonces, para mí, como te digo, hay muchos héroes de a pie y son un ejemplo a seguir, y también he querido tener una reflexión a esos enfermos que Pablo, desgraciadamente, no lo superó, pero dejó un gran legado, y en cambio otros muchos enfermos sí que lo han conseguido, ¿no? Qué en cuanto a la esperanza. Muy bien, muchísimas gracias, Sonia, gracias por participar del programa. Muchísimas gracias a todos, en especial a ti, Walter, a tu programa, y un beso desde España para Uruguay. Gracias. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II desde Montevideo, Uruguay.